devuelve un map donde a cada carácter le corresponde su frecuencia relativa, número de veces que aparece dividido por el número total de caracteres del texto. Fijaros que no pongo de qué tipo es ese map, qué debe tener como conjunto de clave y qué debe tener como conjunto de valores. Carácter en el conjunto de clave. Integer no, doble. Porque la frecuencia relativa, insisto, es un valor en tanto por uno. Supongo que sabéis la diferencia entre frecuencia absoluta y frecuencia relativa, ¿no? Frecuencia absoluta es contar el número de veces, que es lo que ya tenemos, y la frecuencia relativa es en proporción, que realmente es lo importante, porque claro, que un carácter aparezca muchas veces depende de lo largo que sea ese texto. Entonces ese map lo que me estaba diciendo exactamente es la frecuencia relativa, el tanto por uno que aparece ese carácter. Vamos a hacer un método, después lo pondremos en la interfaz, que como hemos dicho va a devolver, como siempre, cuando nosotros tenemos que construir un map, o en general tenemos que construir cualquier tipo de datos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es construirnos o inicializar el objeto que va a ser devuelto. Así que, como siempre, y ese es el que finalmente voy a devolver. Sin embargo, la construcción de este map viene condicionada por los atributos que yo ya tengo. Está claro, ¿no? Es decir, no voy a empezar desde cero. Si no voy a hacer un map como los anteriores, recorriendo el texto, sacando la clave, entre otras cosas porque tendría un pequeño problema. Si yo quisiera hacer este map desde el principio, ¿cuál sería el pequeño problema que tendría? Claro que la frecuencia relativa es con respecto al total de caracteres que tengo. ¿Cómo lo haríamos? ¿De qué podríamos partir? De la información, sí, de la información que yo tengo, que es lo más parecido a esto que tengo. El map contador es bastante parecido. El map contador lo único que pasa es que tiene el entero de la frecuencia absoluta. Para sacar de la frecuencia absoluta la frecuencia relativa, solamente tengo que dividir por el número de caracteres total que tiene el texto. Que yo tenía aquí un método que ya me lo devolvía. Es decir, el número de caracteres total lo tengo. Que hoy estoy repetitivo, pero es otro de los errores que suele aparecer mucho en los exámenes. Es decir, si ya tengo un método que me devuelve algo, lo tengo que, como ha dicho vuestra compañera antes, reutilizar. Y si no lo reutilizo, el problema está mal. Entonces, yo tengo aquí que me devuelven el número de caracteres que aparece en el texto. Y efectivamente esa información la voy a usar para construir el nuevo map. Entonces, tengo por un lado el map contador. Y tengo por otro lado el número total de caracteres. ¿Recorro el mapa cuál de ellos? El map contador. Recorro el map contador. ¿Cómo se recorre un map? Con un for. ¿Pero un for poniendo qué? Las claves son caracteres, ¿no? Luego yo tendría que ir sacando caracteres. Vamos a suponer que al carácter le llamo C. ¿Y qué pongo aquí a la derecha? Lo que estamos haciendo aquí es, yo estoy recorriendo un map, como ha dicho vuestro compañero, pero cuidado con el recorrido de los maps, porque los maps son dos conjuntos. Y yo solo tengo acceso al conjunto de las claves. Hombre, tengo acceso también al conjunto de los valores, pero para poder ir de izquierda a derecha, en el map tengo que partir de las claves y a partir de cada clave yo obtengo su valor. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues yo voy recorriendo todos los caracteres que están en el map contador. Para ello tengo que obtener el conjunto de claves, por eso se llama keyset, el conjunto de claves del map. Y voy extrayendo uno a uno los caracteres. Por tanto, ya tengo el carácter, el primer carácter, o el segundo, o el tercero, voy recorriéndolos todos, del map contador. ¿Qué información debería yo poner en el map? Vamos a llamarle este M, que queda un poco soso, voy a llamarle mfrec, para que quede claro lo que estoy haciendo. ¿Qué información debería yo poner en mfrec? Voy a hacerlo paso a paso para que quede más claro. Voy a primero a calcular el número de veces que aparece ese carácter. Pues es el valor que estuviera en el map contador dividido por el número de veces que aparece, el número de caracteres total que tiene el texto. Que recuerdo era un método que se llama getNumCaracteres. GetNumCaracteres es un método de listapalabras. Y como es de listapalabras y yo estoy dentro de la clase listapalabras, yo en todo caso podría poner this, si quieres. Pero no texto, en ningún caso puedo poner texto. El problema que me está dando es que estoy dividiendo dos enteros. Hay que ponerle un multiplicador por un 1 para que me lo convierta a doble. Hay un pequeño problema, que tampoco es mucho, pero sí que podría ser un problema si el texto fuera muy largo. Fijaros, cada vez que yo estoy calculando la frecuencia relativa, estoy volviendo a calcular el número de caracteres del texto. Evidentemente es un desperdicio de eficiencia tremendo. Es decir, que lo lógico es cogerme esto, quitarlo de aquí, sacarlo fuera del bucle y definirme una variable que sea el número de caracteres. Y aquí utilizar esa variable. Repito,
lo que estoy haciendo es que no cada vez que yo recorra los caracteres del map tenga que volver a calcular el número de caracteres del texto, que es lo que estaba haciendo. Porque claro, si yo lo pongo dentro del for, cada invocación al método se va a ejecutar cada vez. Entonces lo lógico es sacar ese cálculo fuera y simplemente utilizarlo aquí. Y ahora sí que al mfrec hago un put del carácter C y el valor frr. El put es para construir el map, porque la única forma de construir un map es poniendo pares clave-valor. Entonces, ¿qué par clave-valor debo poner? Pues por cada carácter debo poner su frecuencia relativa. ¿Cómo he calculado su frecuencia relativa? Pues con el número de veces que aparecía en el map contador partido el número de caracteres total. Es una forma un poco distinta de construir un map. ¿Por qué? Claro, porque ya parto de uno que ya está hecho. El siguiente apartado dice, dado un número real P, devuelve un sorted map con aquellos caracteres cuya frecuencia relativa sea mayor que P. Lo que yo voy a hacer es ordenar el map anterior por frecuencia de caracteres y quedarme con los que aparezcan un determinado número de veces más, ¿no? Entonces, no es carácter doble. Voy a ponerlo, pero no es. ¿Podría ser así? Ya he dicho que no. ¿Por qué no? Los caracteres son los valores, no la clave. ¿Por qué? Fijaros, vamos a leerlo entre líneas. Dice, devuelve un sorted map con aquellos caracteres cuya frecuencia relativa es mayor que P. ¿Qué tengo yo que ordenar? Pero lo tengo que ordenar ¿por qué? Por frecuencia. Por ejemplo, sería distinto si me dijeran, devuelve un sorted map con los caracteres que están a partir de la M. Lo que está ordenado son los caracteres. Y por tanto el conjunto de claves deben de ser los caracteres. Pero aquí lo que está ordenado son por frecuencias. Es decir, que yo voy a tener que poner en el conjunto de claves las frecuencias. Y si pongo en el conjunto de claves las frecuencias, ¿qué debo poner en el conjunto de valores? Un set o un list de carácter. Porque si pongo un solo carácter, tengo un problema. Y es que ¿qué hago con los caracteres que aparezcan en el número del mismo de veces? No podría ponerlo. Tengo que poner un list de carácter. O un set. Vamos, en ese caso sería lo mismo. Si te gusta más, pon un set. Eso no habría problema. Repito. Como siempre digo, lo importante en un problema es la cabecera. Una vez que tengamos claro la cabecera, el resto es bastante más sencillo. Analicemos de nuevo el enunciado del problema. Dice, dado un número real P, devuelve un sorted map con aquellos caracteres cuya frecuencia relativa es mayor que P. Si yo hago un map de carácter a frecuencia relativa, no puedo hacer el corte por la frecuencia relativa mayor que P. Porque para hacer el corte necesito tener ordenadas las claves, que es por lo único que yo puedo hacer un corte en un sorted map, por el conjunto de claves. Entonces, cuando yo hago un corte por el conjunto de claves, yo tengo un map en el que las claves sean de tipo doble, yo lo puedo, de hecho está ordenado porque es un sorted map, estarán ordenados de menor frecuencia a mayor frecuencia. Como me piden que me quede con aquellos que tienen una determinada frecuencia mayor que un valor, pues tengo que ordenarlo a la fuerza o sea que el conjunto de claves sea la fuerza de tipo doble. Una vez que tengo definido las claves, ¿qué pongo en el conjunto de valores? Claro, alguien puede pensar, como dijo vuestro compañero, pues pongo un carácter. A cada frecuencia relativa, ¿cuál es el carácter que tiene esa frecuencia? Pero debo tener en cuenta que puede haber caracteres que aparezcan el mismo número de veces. Y por tanto les corresponde la misma frecuencia. Entonces tengo que poner que en el conjunto de valores haya la posibilidad de que haya más de un carácter. Es decir, que o pongo list o pongo set. Que el argumento que le paso, que recordad que este método tiene un argumento que es de tipo doble y es el porcentaje o la frecuencia en tanto por uno de veces que aparece ese carácter. Sí, porque lo dice el enunciado del problema. Mira, leémoslo de nuevo. Dice, da un número real P, devuelve un sorted map con aquellos caracteres cuya frecuencia relativa es mayor que P. ¿De dónde puedo sacar yo un map en el que a cada frecuencia le va a corresponder el conjunto de caracteres que tienen esa frecuencia? Invirtiendo no el contador, que tengo que invertir este map. Entonces, para invertir ese map, fijaros que no me hacía falta esto de aquí, inicializarlo, porque eso ya lo hago en el método invierte map. De hecho, el método invierte map lo voy a tener que cambiar un poco. ¿Por qué? Porque el método invierte map devolvía un list de carácter, no un set de carácter. Os recuerdo que el método invierte map devolvía un list de t. No hay ningún problema en cambiarlo. De hecho, lo voy a duplicar y hago un invierte map que devuelva un set.
Tan sencillo como cogerse este código, voy a llamar invierte map a set, y entonces aquí en vez de devolver un list, devuelve un set, aquí en vez de un list es un set, y aquí en vez de un list es un set, y aquí en vez de un array list es has set. Ya tengo invierte map set, así que ahora ya sí lo puedo usar. Entonces, como estaba diciendo, no me hace falta esto de aquí, sino directamente llamar a utiles.invierte map set. ¿De qué? De getMap frec relativa. A ver, repito, lo que estoy haciendo es, yo tenía hallado del método anterior el map que relaciona cada carácter con su frecuencia relativa. Y ese es el map que tengo que invertir. Por tanto, llamo a invierte map, que lo he modificado para que tenga la versión de que también devuelve un set en vez de un list, y lo invoco pasándole como argumento el método que devuelve el map de la frecuencia relativa. Eso me da un map inverso ordenado, donde a cada valor de frecuencia relativa le corresponde el conjunto de caracteres que tienen esa frecuencia relativa. Pero no era esta la pregunta. La pregunta era que devolviera un sorted map con solo aquellos valores cuya frecuencia relativa pasaba de p. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso se hace. Los tipos sorted set tienen un conjunto de métodos que se llaman headMap, de cabeza, que te devuelve la primera parte del sorted map, es decir, sería en vez de los conjuntos con una determinada frecuencia o mayor, serían los elementos con una determinada frecuencia o menor. Eso devuelve headMap, los que están en la primera parte del map. Los que están en la última parte del map, que son los que me interesan a mí, son los que devuelve el método tailMap. Tailmap, tail es la palabra cola, entonces tailMap me devuelve la parte final de un map, ordenado. ¿A partir de qué? Pues a partir del elemento que yo le pase como clave, que no tiene por qué existir. Si existe es a partir de ese, si no a partir del siguiente valor mayor del que le paso. Es decir, que esto es tan sencillo como hacer un return de mord.tailmapdp. Eso me devuelve una vista, es decir, un trozo del map original. ¿De acuerdo? Repito, los métodos headMap y tailMap devuelven vistas del principio o el final de un sorted map. No, al tailMap siempre tienes que pasarle un argumento. Vamos a ver, para que te hagas una idea. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que la frecuencia fuera la siguiente. 0.002, la A. Este es tu sorted map. Este es la frecuencia en tanto por uno que aparece y este es el carácter. Entonces, están ordenados. ¿Por qué? Porque es un sorted map. Están ordenados por frecuencia de la más pequeña al más grande. Es decir, que en este texto la A es el carácter que menos aparece y la O el carácter que más aparece. Entonces, si a mí, dado este sorted map, me dijeran cuál es el carácter que aparece más de un 3%, o cuáles son los caracteres que aparecen más de un 3%, yo lo que haría sería devolver este trozo de map. Me pasaría el 0.03 y me devolvería esto, el sorted map correspondiente a aquellas claves que son mayores que 0.03. Está también el método submap, devuelve un map entre dos valores. Le tenemos que pasar dos argumentos. Entonces, dame un sorted map con aquellos caracteres que aparecen más de un 2%, pero menos de un 5%. Pues le tendría que haber pasado submap 0.02, 0.05. Si no hubiera ninguno entre ese rango, el sorted map estaría vacío, lógicamente.